Estas son las noticias de Venezuela. Comienzo con la primera página del diario El Universal de Caracas. El gran titular: el fiscal Tarek William Saab rechaza que se pretenda justificar una intervención militar. Yo creo que no hay que detenerse demasiado en lo que pueda decir este individuo. Al lado de lo anterior, El Universal destaca: el Consejo Nacional Electoral publica la lista de los postulados a las elecciones legislativas. Indira Alfonso, la presidenta del CNE, informó que estará disponible en la página web del ente. Ella acotó que en la página ya está publicado el listado de aspirantes. Hemos recibido a distintas organizaciones políticas, algunas agrupadas en un bloque denominado Alianza Democrática, otras agrupadas en el Polo Patriótico, y con ambas hemos interactuado. Qué bonito todo, pareciera que está descubriendo el café con leche. Esperan llegada de 3 tanqueros iraníes cargados de combustible. Para las próximas horas se espera la llegada a Venezuela de 3 tanqueros iraníes llamados el Forest, Faxon y Fortune. Sin embargo, nos dicen que uno de estos tanqueros ya atracó en el Palito. Reportan fallas continuas en el servicio eléctrico en algunos estados. Desde el pasado fin de semana, las fallas eléctricas dejaron a oscuras a distintos estados del país, entre ellos la Gran Caracas. Ayer lunes continuaron las fluctuaciones, dejando sin servicio al estado Miranda, Valencia y en Carabobo y Zulia, y algunas zonas de la capital, Sabana Grande, Bellomonte, Palo Verde. La cesta Petare marca un precio de 8.650.000 bolívares para esta semana. El monto de la cesta, que agrupa 8 alimentos básicos y mide el comportamiento de los precios en ese sector de Caracas, aumentó en 18%, equivalente a $19.88 al cambio del día. No hay, para variar, ninguna mención a las protestas y el malestar en el país. Eso sí lo leemos en la primera página del diario El Nacional. Venezuela entró en una espiral de protestas por escasez de gasolina y colapso de servicios. El Observatorio Social Humanitario contabilizó al menos 50 manifestaciones en el país en los últimos 3 días. En su mayoría fueron brutalmente reprimidas. De aquí no nos vamos a mover hasta que llegue la gasolina, gritaron a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Nueva Esparta, entidad en la que se registraron al menos 10 protestas de manera simultánea, con cierre de vías y quema de cauchos. En Barquisimeto y en Carora, y al grito de "fuera Maduro", los ciudadanos clamaron por mejoras en los servicios públicos. En Maiquetía también hubo trancones, y en Guárico funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana amanecieron en las calles listos para acallar las quejas. Dictan privativa de libertad contra los manifestantes en Yaracuy. Las autoridades judiciales del régimen los imputaron por supuesta alteración del orden público, porte ilícito de arma de fuego y terrorismo. Fueron detenidos cuando protestaban en rechazo a las precariedades de los servicios públicos y la escasez de gasolina. Y dice Juan Guaidó: la dictadura quiere invisibilizar la lucha. Guaidó afirmó que ayer se produjeron al menos 27 protestas en Venezuela. Debemos empuñar la bandera del cambio, porque lo que estos autócratas quieren es aniquilar la alternativa democrática. Y siguen las bajas en el sector salud. La organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela notificó el fallecimiento de otros 5 trabajadores sanitarios a causa del COVID, lo que eleva el total a 200 muertos. Se trata de Isadit Suárez, médico cirujano del estado Anzoátegui; Oneida Escobar, enfermera en Vargas; Eni Peraza, cirujano de Lara; Marlene Nafaj, médico cirujano en Monagas; y Emiro Peña, médico cirujano en Carabobo. El barco iraní con gasolina ya se encuentra en aguas territoriales. Sin embargo, este barco, el Forest, al parecer ya atracó. Vamos a entrar en ese detalle. El Nacional también llama la atención sobre lo siguiente: ley antibloqueo
Es el nuevo invento de Maduro para intentar superar la crisis económica. Esto, me voy a detener en esto más adelante porque hay algo que es bueno resaltar. A propósito del Forest, que viene con 832,000 barriles de combustible, en la primera página del diario 2001 se nos dice: el buque iraní con gasolina llega a El Palito. El Forest trae 300,000 barriles de combustible, según Bloomberg. Se anuncian otros 2 barcos del régimen de Teherán en los próximos días. Para que tengamos una idea del país y su estado, en la primera página del 2001 en Caracas, leña deluxe se consigue en el mostrador, alternativa para el gas en supermercado. Y entonces lo que nos muestran es un paquetito de unos paquetitos con unos trozos de leña, así amarraditos de lo más delicado, con una tela. En Venezuela esto es la alternativa para el gas, que no existe. Entonces, leña con ello. Bien, hablando de la ayuda iraní y el supuesto plan que viene preparando Nicolás Maduro, leo esta información que trae el diario El Nacional. En Irán reconocen que envían gasolina al régimen de Maduro a cambio de lingotes de oro. Yahya Rahim Safavi, excomandante en jefe del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica, dijo que su país apoya al madurismo frente a Estados Unidos con la fuerza de movilización popular. Se trata de un cuerpo que usa Teherán para reprimir el levantamiento social. Este individuo, este excomandante en jefe del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica, informa: Irán está ayudando al régimen de Maduro a formar una fuerza de movilización para prepararse a combatir contra Estados Unidos. Safavi precisó que los guardianes de la revolución están transfiriendo la experiencia de Irán durante su guerra de 8 años con Irak entre 1980 y 1988. Esto con el fin de apoyar a quienes se opongan a Estados Unidos, como es el caso de Nicolás Maduro. Para tal fin, el grupo encargado de apoyar a Maduro es la Fuerza de Movilización Popular, una subdivisión de la Guardia Revolucionaria que se utiliza para ayudar a la policía a reprimir el levantamiento social contra el régimen religioso en Irán. Safavi dijo además que Irán proporciona software al madurismo para enseñarle a repeler ataques cibernéticos. Ese es el nuevo invento que había comentado el Nacional en primera página, el nuevo invento de Nicolás Maduro. Según La Voz de América, venezolanos piden soluciones a las fallas eléctricas. En marzo del año pasado, el país vivió un apagón de más de 4 días que afectó a los 23 estados. Pues bien, el Comité de Afectados por los Apagones registró 48,659 fallas hasta entre enero y julio del año que va corriendo. Y tan solo el pasado viernes, el Observatorio de Internet NetBlocks reportó el segundo apagón de la semana. En el caso específico de Caracas, habitantes han reportado hasta 60 horas sin servicio de gasolina. Así pues, las cosas en Venezuela. El reloj indica en este momento las 7:17 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. El Banco Mundial alertó que los gobiernos de América Latina deben preparar a su población para la cuarta revolución industrial acelerada por el coronavirus. En un nuevo informe, el Banco Mundial concluye que la aparición de las tecnologías de la automatización, que amenazan con destruir un número sustancial de puestos de trabajo y provocar un desempleo masivo, plantea especial inquietud entre los responsables de la formulación de políticas y los trabajadores. Aunque el análisis observa que el desempleo tecnológico masivo es poco probable, el mercado laboral está experimentando una gran transformación y es necesaria una respuesta urgente por parte de los gobiernos para preparar a la fuerza laboral del futuro. En República Dominicana,
El sector turístico, el más importante de la economía del país, está a punto de colapsar a causa de la crisis provocada por el coronavirus, según admitió ayer el ministro del ramo, David Collado. Al presentar los detalles de un programa de incentivo al turismo interno, el funcionario comparó la situación por la que atraviesa el sector con la de un paciente en estado crítico. Es toda una industria que está a punto de colapsar, dijo el ministro, a la vez que apeló a la sensibilidad de los dominicanos para protegerla. Panamá reactiva actividades pese a temor al rebrote del COVID. Se trata de una nueva fase del arriesgado plan de reapertura económica puesto en marcha en septiembre y que incluyó el levantamiento de las restricciones a la movilidad. Se prevé que habrá más gente en la calle con la reactivación de las ventas presenciales en los distintos comercios, un sector que representa el 20% del Producto Interno Bruto panameño y genera alrededor de 100.000 empleos en Panamá. En Bolivia, la presidenta interina Yanine Áñez posesionó ayer a 3 nuevos ministros transitorios, poco después de que hubieran anunciado su salida varios miembros del área económica de su gabinete. La toma de posesión de las nuevas autoridades interinas de Economía, Trabajo y Planificación del Desarrollo tuvo lugar en el Palacio de Gobierno en La Paz. Poco después de que anunciaran su salida del gabinete, los responsables de los 2 primeros ministerios y de la cartera de desarrollo productivo que sigue vacante por ahora. En Chile, el gobierno anuncia permiso especial para campaña electoral en comunas en fases 1 y 2. A través de una propuesta que nos hicieron, tomamos la decisión de otorgarles un permiso especial durante toda la campaña para que puedan trasladar sus dirigentes por las comunas que están en cuarentena o en transición, dijo el ministro del Interior, Víctor Pérez, tras reunirse con dirigentes de los partidos políticos. En Colombia, el gobierno presentó un nuevo protocolo de acción policial en protestas. Acatando un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 24 de septiembre, se instaló una mesa de trabajo como medida provisional de urgencia para definir soluciones al accionar violento entre la fuerza pública y la población civil. Durante la reunión entre el Gobierno Nacional, Policía, Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Bogotá, el Ejecutivo aseguró que presentó un protocolo integral que incluye nuevos procedimientos respecto al uso de armas letales y no letales, deberes de participantes y autoridades y vigilancia. Tenemos, por otra parte, en Lima, el Poder Judicial ratifica medidas cautelares contra bienes vinculados a Alan García. Según consta en una resolución, la Sala de Apelaciones Transitoria, especializada en extinción de dominio de Lima, confirmó la resolución de primera instancia que en enero de este año había aprobado estas medidas cautelares y declaró infundadas las apelaciones que había interpuesto contra estas de parte de Pilar Nores, de Carlos García, Alan Raúl García Nores y otros familiares del expresidente aprista. La Fiscalía denuncia a uno de los hijos de Jair Bolsonaro por malversación y lavado de dinero. La Fiscalía de Río de Janeiro ha presentado una denuncia contra el senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, por varios delitos, entre ellos malversación de fondos y lavado de dinero. Son las 7:22 de la mañana, luego de haber leído para ustedes las informaciones de la América Latina. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. La agenda para el día de hoy, martes 29 de septiembre, vamos a comenzar en Washington conversando con el periodista Bricio Segovia. El mayor secreto de la política de Estados Unidos ha sido develado por el The New York Times, la declaración del impuesto sobre la renta del presidente Donald Trump. Esto, por supuesto, es un escándalo mayúsculo. Según esto, el presidente Trump, ya lo escucharán cuando entremos en las noticias de Estados Unidos, el presidente Trump miente en algún lado porque o no era ese próspero empresario, gran capitán de empresas que se hacía ver, o sencillamente eludió pagar impuestos. Pero el presidente Trump
según la revelación del The New York Times, declaró en impuestos sobre la renta en 2016 y 2017 $750 cada año. Luego vamos a ocuparnos del debate presidencial que se dará hoy, el primer debate. Según los analistas en Estados Unidos, el primer debate es el más importante de todos y es el que marca realmente el tono de la campaña. Faltan escasamente un mes y unos cuantos días para la fecha electoral. El presidente Trump va al debate con una desventaja de aproximadamente 10 puntos frente a Joe Biden, y esa tendencia quizá pueda cambiar a partir del día de hoy. Vamos a conversar primero con el estratega del Partido Demócrata, José Aristimuño, quien está en Boca Ratón, Florida, y luego vamos a conversar con Jeffrey Keehan, quien es asesor republicano desde Washington, para conocer ambos puntos de vista, ambas estrategias. Luego vamos a ir hasta Santiago de Chile para conversar con el periodista Roberto Soa. El presidente Sebastián Piñera anunció un plan de $2.000 millones para subsidiar la recuperación o la creación de empleos perdidos a causa de la aplicación de medidas restrictivas para frenar la pandemia de coronavirus. Vamos a abordar este tema con él. Luego vamos a ir a Caracas para conversar con Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El país, como Venezuela, como bien dice el titular de primera página del diario El Nacional en el día de hoy, Venezuela entró en una espiral de protestas por escasez de gasolina, colapso de servicios, luz y agua, y queremos abordar en su totalidad el tema con Marco Antonio Ponce. Y ya para cerrar, vamos a seguir en Caracas. Allí vamos a conversar con el doctor Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. A la fecha ya son 200 trabajadores de la salud los que han muerto en Venezuela por el COVID-19. Y como bien decía también el diario El Nacional, continúan las bajas. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, martes 29 de septiembre del año 2020. 7:20. El editorial con César Miguel Rondón. Cuando leo las informaciones de Venezuela, resulta que necesitamos más de 8 millones de bolívares para comprar los productos de la llamada cesta Petare. Según datos del diputado Ángel Alvarado, el kilo de queso blanco se ubicó en 1 millón de bolívares. 8.650.000 bolívares se necesitan para comprar los productos de la cesta Petare, que son productos mínimos. No crea usted que es que con esta millonada usted va a estar boyante. No, esto incluye un cartón de huevos que está costando 960.000 bolívares, un kilo de harina, queso blanco en 1 millón, carne 1.790.000, café 3 millones de bolívares, arroz 450.000, aceite 750.000. En esas circunstancias resulta que el país ya está absolutamente fracturado. Un trabajo que firma Bárbara Méndez Jaimes en Tal Cual nos dice: la clase media se extingue en Venezuela, o ricos o pobres. En Venezuela, la clase media se ha ido extinguiendo en los últimos 10 años, según un estudio de la firma ANOVA. La consultora afirma que apenas 5% de la población ocupa actualmente ese estrato económico. Una investigación de la consultora ANOVA reveló que las familias de clase media pasaron de ganar un promedio de $830 mensuales en el 2010 a percibir apenas 195 por mes el año pasado. La clase media puede estar entre el 5 o el 3% de la población. Nada más, dice Omar Zambrano, economista jefe de ANOVA Policy Research. Esto es un trabajo que es tomado de La Voz de América.
Según los criterios del Banco Mundial, una familia clase media percibe entre 10 a 50 dólares por día. Pero en Venezuela, más allá de los ingresos, las propiedades se han ido devaluando por la hiperinflación que suma 3 años. Su carro, su moto, su apartamento han estado sufriendo un deterioro. Apenas 5 o 3% de la población es clase media. Esa clase media que fue forjada en los años de la vilipendiada democracia, porque es una clase media que creció y se consolidó en aquellos años 60. Era el país aspiracional, el país que crecía, el país donde un obrero confiaba en que su hijo podía ir a la universidad, graduarse, ser un profesional y entrar en un mundo de prosperidad, y así el que nacía en una barriada humilde sabía que podía terminar adquiriendo una casa, un apartamento en una mejor zona de cualquier ciudad. Ese país aspiracional, ese país que forjó esa clase media brillante de alto nivel, pues ha sido destruido porque esa clase media precisamente fue destruida.